¿Te has imaginado salir de una clínica creyendo que todo terminó y descubrir que el verdadero conflicto apenas comienza? Ella salió caminando despacio. El sobre con los documentos temblaba entre sus manos. Afuera, la ciudad seguía igual. Autos pasando, personas riendo, gente viviendo como si el mundo no acabara de partirse dentro de alguien. Pero dentro de ella, algo había cambiado. No importaba la decisión que tomara. Ya no era la misma persona que había entrado. El teléfono vibró. Era su madre. Por un segundo pensó en responder, en decir la verdad, en dejar de cargar el peso sola. Pero imaginó el silencio al otro lado, la decepción, las preguntas, y colgó antes de contestar. Esa noche no pudo dormir. Cada sonido parecía más fuerte. El ventilador, los pasos del vecino, su propia respiración. Y entonces hizo algo que no había hecho en semanas. Abrió la galería de su celular, fotos antiguas, su cumpleaños, la universidad y una imagen borrosa de la prueba positiva que nunca se atrevió a borrar. Se quedó mirándola durante minutos, porque hay decisiones que se toman en un instante, pero se sienten durante años. Al día siguiente volvió a la clínica, no porque estuviera segura, sino porque necesitaba entender qué quería realmente. En la sala de espera estaba la misma mujer mayor del día anterior. Esta vez ella habló primero. ¿Usted también pasó por esto? La mujer tardó en responder. Luego asintió lentamente. Hace 30 años. El aire pareció detenerse. ¿Y se arrepiente? La mujer sonrió, pero era una sonrisa triste. La gente cree que después de una decisión así, solo existen dos opciones: alivio o culpa. Pero la verdad es más complicada. A veces puedes sentir ambas al mismo tiempo. Ella bajó la mirada. Nadie le había hablado así antes. Sin gritos, sin política, sin religión, sin odio, solo honestidad. La mujer continuó. Lo más peligroso no es decidir. Lo más peligroso es hacerlo sintiendo que no tienes a nadie. Esas palabras le atravesaron el pecho, porque durante semanas había sentido exactamente eso: soledad. Una soledad silenciosa, invisible, pesada. Vivimos en un mundo donde todos quieren opinar sobre decisiones ajenas, hasta que alguien cercano atraviesa el dolor de verdad. Entonces desaparecen, los mensajes dejan de llegar, las promesas se enfrían y la persona queda sola frente al espejo, intentando reconocerse. Ella cerró los ojos. Por primera vez dejó de pensar en lo correcto y empezó a pensar en algo más difícil. ¿Qué podía soportar emocionalmente? Porque a veces la pregunta no es qué decisión duele menos, sino con cuál podrás seguir viviendo después. Y mientras escuchaba su nombre nuevamente desde el pasillo de la clínica, entendió algo que jamás olvidaría. Hay momentos donde una persona no necesita que el mundo decida por ella. Necesita apoyo, escucha, humanidad. Ahora dime, ¿por qué las personas suelen juzgar más rápido de lo que son capaces de comprender? Quédate, porque algunas historias no buscan respuestas fáciles, buscan mostrar el peso real de ser humano. Y síguenos para más historias como esta. El encuentro final será brutal. Y síguenos para ver la justicia divina en acción.